Muy bien, continuamos en Estudio Único. Vamos a presentar al doctor Ricardo Berenguer, defensor oficial, miembro del Foro de la Niñez y Adolescencia y director de la Cátedra Libre Niños y Adolescentes de la Universidad Nacional de La Plata. Ricardo, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tema la niñez? ¿Qué tema la adolescencia? ¿Qué tema el fuero penal? Y una relación que ha provocado, me parece a mí, casi sistemáticamente el dedo apuntado a los chicos que tienen que, cuanto menos, no importa, hay que meterlos presos. Digo, ¿qué sensación tenés de esto tan peligroso que se está gestando, ¿no?, con el correr del tiempo? Sí, como primer análisis, duele que los chicos sean noticias cuando cometen un delito o un acto que puede ser identificado como delito. Porque cuando los pibes están pidiendo en un semáforo, están durmiendo en una plaza o carecen de 4 comidas diarias, no nos ocupamos. Entonces, realmente es doloroso y creo que es poner el caballo detrás del carro y no al revés. Es muy difícil empezar a trabajar así con los pibes. ¿Y qué se hace? ¿Cómo? Porque recién hablábamos fuera de cámara que cada vez parece que la sociedad se va transformando en un ente solidario, ¿no? Y que se van rompiendo esas pequeñas cosas que eran hasta de código, ¿no?, que teníamos en la Argentina. ¿Cómo se hace? Yo creo que es muy importante dar señales y generar un Estado presente. Contra los vientos que corren, que parece proponerse otra cosa, el Estado tiene que estar presente porque hay lugares donde la familia no llega, donde la sociedad no alcanza. Pero además hay instancias de la sociedad que hay que defender, que son los clubes barriales, las organizaciones no gubernamentales, que también colaboran en esa tarea de estar con los pibes. Hay una edad en la que se genera un quiebre con los pibes, que es el inicio de la adolescencia, preadolescencia, donde los pibes no encuentran inserción en las actividades barriales, en las actividades deportivas, y aparecen además algunas tentaciones, identificaciones con actividades por ahí que no están buenas, que los llevan a cometer delitos, o a otras actividades que son también riesgosas, como el juego, la pornografía. Recién hablábamos fuera de cámara con una de las productoras, con Verónica, respecto de un libro que leí recientemente, que es la generación ansiosa, que habla sobre el impacto de los smartphones en los pibes, ¿no? Ah, mira. Y cómo eso los privó de sueño, los aisló, provocó rupturas en los vínculos sociales, en una edad en la que los chicos tendrían que estar jugando para relacionarse con otros, aprender a sufrir ciertas lesiones en el trato con el otro. En el juego. Sí, lesiones lo digo entre comillas, ¿no? Ciertos riesgos a nivel del impacto de lo que tiene que ver con la relación con otros. Los pibes se encierran en las habitaciones con los celulares y uno no sabe por dónde están navegando. Totalmente. Aparece el grooming, aparecen muchas conductas riesgosas para los chicos. Ahora, grandes culpables los padres, ¿no?, en general, digo, porque es como que nos sacamos el tema encima y le damos celular cada vez más chiquito, y es como que de alguna manera, sí, yo en muchos casos, no sé si diría grandes culpables los padres. Somos culpables los padres. Pero somos culpables porque también nos arrastra una sociedad que no entendemos, cosas que... por eso la presencia del Estado para identificar los problemas, para nivelar, para acompañar, porque además hay papás que podemos estar presentes y hay otros que la verdad la vida se los lleva puesto y no pueden. Entonces ahí hay que acompañar desde otro lugar, insertando en los ámbitos educativos. Hay un tema que es bastante complejo, que tiene que ver con la inserción educativa. Los chicos muchas veces son expulsados de la escuela porque también la escuela está desbordada. Totalmente. Pero frente al primer conflicto, la solución es sacar al pibe de la escuela. Sí, totalmente. No es la culpa del docente, que está desbordado, pero el sistema educativo no tiene resortes como para ir resolviendo esos conflictos que empiezan a aparecer, que además tienen mucho de violencia, que baja desde la violencia verbal, desde las más altas esferas del Estado. Desde el transmitimos violencia, totalmente. Recibimos violencia. Totalmente. Entonces hay que trabajar mucho en educación, en inserción, en facilitar el acceso de los pibes a todos los recursos que tienen que ver con la culturización, con la sociabilización, no generar guetos en nuestra sociedad. Yo hace tiempo que vengo diciendo que nuestra sociedad se viene fraccionando cada vez más. Coincido. Tenemos
tenemos countries donde viven pibes que no conocen el margen de la ciudad, pibes que viven en el margen de la ciudad y que no conocen el centro, que nunca se van a vincular entre sí, y cuando se vinculan es violentamente. Totalmente. Si hubiera otro tipo de relación, claro, yo creo que eso podría ser mejor. Pero no parece estar siendo el momento oportuno para plantear esto, pero hay que plantearlo. Qué difícil que lo que vos marcás, ¿no? De la violencia que viene de arriba hacia abajo, y esta sensación de que, por un lado, la droga, por el otro lado, el juego, que ahora se hace cada vez más habitual por el tema de los celulares, digo, difícil abordarlo, pero ¿qué es lo que ves que cada vez va provocando mayor daño en los niños? O sea, desde lo penal, ¿qué es lo que ves vos que es lo primero que habría que atacar? Porque realmente es una situación muy difícil. La marginalidad. La marginalidad. Que los pibes no se sientan identificados con el lugar al que pertenecen. Claro. Entonces eso los hace armar grupos por fuera de ese esquema. Y bueno, y se copian conductas. El capitalismo es muy cruel para los adolescentes. Totalmente. Para todos, por ahí, para todos los que no acceden. Pero para los adolescentes es terrible, porque nos muestran algo a lo que no podemos acceder y bueno, de ahí surgen las cuestiones. Igual hay otras cuestiones al margen de lo que tiene que ver con el capitalismo y con la posesión de bienes o no, que tiene que ver con la violencia, con la forma de relacionarse entre los pibes. ¿Y cómo está la educación al respecto de eso? Digo, ¿es la escuela un lugar de contención como lo era antes o pasó a ser un lugar de tránsito? Yo creo que tiene dificultades para controlar la escuela. Si un docente no cobra lo que corresponde, si no hay equipos técnicos que acompañen a ese docente para interpretar los problemas de los pibes, porque vamos aprendiendo a medida que nos exponemos a los problemas. Ensayo-error. Claro. Qué sé yo creo que debería haber otros esquemas donde se acompañe al docente. Por ejemplo, los chicos que están integrados a los grados comunes de educación común, me parece fantástico, pero hay que acompañar al docente en esa situación, porque hay docentes que no saben cuál es el problema que tiene el pibe y no saben cómo reaccionar frente a las distintas reacciones que el chico tiene en clase, en el trato con otros. Total. Entonces, no se puede integrar y no hacer nada para que esa integración funcione. Claro, me parece que hay que trabajarlo desde otra perspectiva. ¿Qué sensación tenés, ya metiéndonos en la cuestión jurídica y penal, porque por ahí es tu especialidad, cuando vos decís, bueno, cada vez se contiene menos al infractor, digamos, al detenido, al que cometió un ilícito, entra en un lugar donde evidentemente no tiene ninguna contención y sale peor? ¿Qué le decís a eso? Yo creo que hay que empezar a trabajar con los escenarios dentro del sistema penal que tienden a sacar a los pibes del sistema y no a meterlos adentro. Exacto. Por ejemplo, nosotros tenemos centros de referencia que trabajan con los pibes que están en libertad mientras tramita la causa, porque están escarcelados o porque están con un arresto domiciliario, que deberían trabajar las externaciones de los pibes para hacerlas exitosas. Claro. Y sin embargo, cuando se destina dinero, porque un tema importante es el presupuesto, cuando se destina la mayor cantidad del presupuesto se lo hace a los centros cerrados y no a los centros de referencia, que son los que pueden evitar el ingreso al sistema, los que pueden garantizar que ese egreso sea un egreso exitoso, que tenga perspectiva de inserción efectiva. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay que asegurarse que el pibe coma, que esté encerrado y que... Yo creo que es porque es un mensaje en el contra el cual es difícil pelear. Los medios, la sociedad entre comillas, porque es lo que se le propone a la sociedad, consideran que todo delito debe ser castigado con la mayor crueldad. Y la verdad es que para todos sería un beneficio que ese pibe se le garantice el acceso a la educación, a una inserción deportiva, a poder leer un libro, a jugar, al afecto, que por ahí no lo tiene. No, lo queremos encerrado y nos olvidamos del pibe. Mientras está encerrado no importa. ¿Y cuando sentís que la sociedad pide cuanto más joven mejor que vaya preso? Yo creo que ese es un error. Primero por una cuestión estadística. Porque si vamos a las estadísticas, en Provincia de Buenos Aires tenemos un 2,3% de pibes cometiendo delitos contra el 97,7% de los adultos. Total. Con lo cual el impacto es muy chiquito. Total. Igual, eso no quiere decir que no haya que abordar esos casos. Sí, obvio. Pero yo creo que hay que abordarlos no con prisionización, sino con estas otras alternativas que tienen que ver con acompañar a los pibes en la calle, acompañarlos en las actividades,
generando hábitos, porque hay pibes que no tienen hábitos, hay pibes que no tienen ni casa, que no comen 4 veces por día. Claro. Bueno, acompañar ese proceso de inserción de los pibes me parece que es mucho más garantizador de una sociedad más democrática y pacífica que encerrarlos y cuando salen vuelven a la misma situación, porque nadie trabaja en... ¿Y qué sensación tenés cuando esto se lo contás en una cátedra a los alumnos? ¿Cuál es la reacción del joven cuando te escucha? Bueno, esto... Porque esto puede servirnos para cambiar la cabeza un poco de aquellos que piensan que metiendo gente presa la cosa se va a mejorar. Te digo, no solo pasa en la universidad, pasa también con los amigos, con los conocidos, que uno escucha primero la peor de las versiones de lo que tienen que ver los pibes vinculados al delito. Totalmente. Cuando uno entra a hablar de circunstancias particulares, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros cuando los conocemos a los pibes? Totalmente. Encontramos al ser humano que hay del otro lado. No es un monstruo, es un ser humano con un montón de problemas, con un montón de conflictos, que reacciona como no se debe, pero que puede ser, en la mayoría de los casos, creo yo, atraído hacia otras formas de relación. Cuando empiezan a descubrir ese tipo de faceta de los pibes, empieza a cambiar la perspectiva. Dice, mirá, no me imaginaba, qué bueno. Pero por otro lado no se les propone alternativas a los pibes en los institutos, como vos decías antes, porque no tienen talleres efectivos. Hay talleres, pero en los papeles, pero después no hay talleres de formación profesional, que se hagan certificados como para que tengan un oficio, que los motiven para hacer una actividad que realmente les guste. Es una discusión permanente que garantizar que los pibes vayan a la escuela los 5 días de la semana, totalmente. Las horas que corresponden. Totalmente. O sea que, en definitiva, con menos Estado, cada vez la situación va a ser más grave. Por supuesto, no me cabe ninguna duda. Gracias, Ricardo, por haber venido. Gracias a vos. El doctor Ricardo Berenguer, defensor oficial, miembro del Foro de la Niñez y obviamente un catedrático de la Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias. Continuamos en Estudio Único.